Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con la reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos. Recordemos que este deber del Estado mexicano, este deber de las autoridades del Estado mexicano, tiene su fundamento en la última parte del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a los deberes que tienen las autoridades del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pues bien, nos ocuparemos de esta última parte de esta porción normativa del párrafo tercero del artículo primero constitucional. No obstante, este tópico relacionado con la reparación integral del daño la abordaremos en 4 cápsulas jurídicas de manera sucesiva. En esta cápsula número 22 abordaremos precisamente la reparación integral del daño en sus aspectos y conceptos generales. Seguidamente abordaremos el derecho a la reparación integral del daño desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto es el soporte doctrinal, legal, constitucional y convencional en torno a la reparación integral del daño de manera estricta. Seguidamente abordaremos los componentes de la reparación integral del daño. Esto es, una vez que se genera la obligación por parte de las autoridades de reparar el daño, estudiaremos cuáles son estas medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición que se generan en la materialización de la reparación del daño. Y finalmente, en este apartado, hablaremos de la reparación del daño al proyecto de vida. Pues bien, dicho que ha sido esto, es importante pues que generemos algunas concepciones en torno a la reparación del daño. En ese sentido, hablaremos pues de qué es la reparación. Cuando hablamos de la reparación, esta palabra deviene del latín reparare, cuyo significado es renovar, reconstruir y disponer de nuevo. Su significado común es el acto de enmendar el menoscabo que se ha producido o dejar en buen estado algo que se ha roto o algo que se ha deteriorado. Pues bien, esto es lo que nosotros podemos entender del concepto de reparar. Ahora bien, aun cuando entendamos a la reparación como un conjunto de actos tendientes a dejar en buen estado algo que se ha afectado, lo cierto es que las personas que son agraviadas a través de delitos o a través de violaciones a los derechos humanos, graves o no, la noción de enmienda o de reparación prácticamente es imposible en un sentido estricto. De ahí que pueda afirmarse que la reparación es de naturaleza simbólica, puesto que el símbolo representa algo que está, el símbolo representa a algo que está en lugar de otra cosa, condición o situación. Para la víctima de una violación a sus derechos humanos, la reparación al daño tiene un significado representativo. En tal sentido, desde el punto de vista simbólico, la reparación inicia con la investigación que se hace de las violaciones a los derechos humanos, ya sea a través de una carpeta de investigación, si esa violación a derechos humanos proviene de un delito, o las investigaciones que realizan los organismos protectores de los derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales de los derechos humanos. Pues bien, como hemos dicho, desde este punto de vista simbólico, esta reparación va a iniciar precisamente con esos actos de investigación, actos que tienen que tener como finalidad establecer la verdad de los hechos. Continúa, una vez realizada esta investigación, con la atribución de la responsabilidad jurídica a los autores, que se les imputa a los autores de las violaciones a los derechos humanos,
y el ejercicio del poder punitivo del Estado en contra de estas. Y finalmente, el resarcimiento de los daños, la reparación del daño en sí. Pues bien, la reparación del daño desde el punto de vista simbólico, a su vez, tiene dos dimensiones. Una dimensión representa lo perdido o lo dañado, ya que, si bien no es posible restituir lo perdido, porque en sí el daño es irreparable, las medidas y actos de reparación representan o imitan aquello que se perdió o aquello que se lesionó en la víctima. En ese sentido, la reparación es una representación cuantitativa y cualitativa del remedio o los sufrimientos causados por los que existe un desplazamiento del daño real a un acto de justicia. Una siguiente dimensión es la que se refiere a que la reparación es una significación de la subjetividad de la víctima, es decir, que evoca las características de la víctima, sus contextos, sus creencias y sus afectos, los cuales deben ser considerados para valorar y entender cómo se experimentó el hecho victimizante. Los actos reparatorios podrán representar los perjuicios y sufrimientos vividos mediante un acto de resignificación de la víctima y convertirse en una auténtica reparación. Desde el punto de vista jurídico, la reparación es la consecuencia de la responsabilidad jurídica y es la última parte del proceso. La responsabilidad presupone ¿qué cosa? Presupone la existencia de un deber o una obligación jurídica de quien cometió el hecho victimizante. En esta materia de la reparación del daño, a propósito de estas notas introductorias que estamos dando en torno al tema de la reparación por violaciones a los derechos humanos, existen conceptos jurídicos que se encuentran vinculados por una relación de causa-efecto. Estos conceptos jurídicos en torno a la reparación del daño son, uno de ellos, el hecho victimizante. ¿Qué es el hecho victimizante? El hecho victimizante no es otra cosa que los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o los derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir, en el amplio sentido de la palabra, una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Otro concepto que se vincula a la reparación, además del hecho victimizante, es el de víctima. ¿Qué es una víctima? La víctima es una persona física que directa o indirectamente ha sufrido un daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de los derechos humanos o de la comisión de un delito. Veamos cómo, pues, el hecho victimizante que implica esa afectación en la esfera de derechos de las personas puede devenir tanto de un delito como de una violación a los derechos humanos en el amplio sentido de la palabra cometido por autoridades del Estado. Ahora bien, ¿cuáles son de estas víctimas? Se dividen en víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Una víctima directa son aquellas personas humanas que han sufrido un daño o un menoscabo económico, físico, mental, emocional o cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos. Las víctimas indirectas, por su parte, son los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación indirecta, directa o inmediata con una víctima directa. Es decir, las víctimas indirectas están vinculadas por un nexo regularmente de carácter familiar con las víctimas directas. Las víctimas potenciales son las personas cuya integridad física o derechos peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener las violaciones a los derechos humanos o por intervenir en la comisión de un delito.
En lo que hace a otro concepto que se encuentra también ligado, es el relacionado con las violaciones a los derechos humanos. Es decir, finalmente el hecho victimizante que recae en una víctima, ya sea por la comisión de un delito o por las violaciones a los derechos humanos. Pues bien, veamos en qué consiste una violación a los derechos humanos. Cuando hablamos de una violación a los derechos humanos, nos vamos a referir a todo acto u omisión que afecten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuando el agente sea una persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, o se trate también de un particular que ejerza funciones públicas. Otra manera de que se cometan hechos victimizantes es a través de un delito. Para efectos de esta cápsula mencionaremos únicamente que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable prevista generalmente en una legislación penal. Es decir, cuando hablamos de delitos vamos a hablar de hechos ilícitos que se encuentran previstos regularmente o generalmente en los códigos penales, ya sea un código penal federal o un código penal de una entidad federativa. Y entre los delitos podemos mencionar al robo, al homicidio, a la violación, etc. Pues bien, es lo que podemos entender como delito para efectos de esta cápsula. Es importante también precisar que no todo delito es una violación a los derechos humanos, ni toda violación a los derechos humanos es un delito. Son ámbitos del derecho totalmente distintos. No obstante, existen tipos penales cuya finalidad es proteger la dignidad humana en las relaciones que se generan entre los particulares. Podemos señalar que la legislación penal, es decir, un código penal, protege algunos derechos humanos, dentro de los cuales podemos mencionar el derecho humano a la vida, a la intimidad, a la imagen, a la integridad, a la propiedad, a la protección a la familia, al medio ambiente sano, los derechos político-electorales, la libertad sexual, el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Ahora bien, habiendo ya referido a qué alude el concepto de la reparación, qué es el hecho victimizante, qué es una víctima, cuáles son esos actos o omisiones que puede generar violaciones a los derechos humanos, como son los delitos, como son las violaciones a los derechos humanos propiamente dicha, veamos pues qué es el daño. El daño podemos entenderlo como todo detrimento, pérdida o menoscabo que puede afectar a una persona en sí misma, como también en su patrimonio. Es una afectación a la esfera de derechos de una persona como consecuencia de un hecho victimizante. Los daños de un hecho victimizante pueden ser de dos tipos. O son daños de naturaleza material o son daños de naturaleza inmaterial. Cuando hablamos de daños materiales, estos se pueden dividir en dos: daños emergentes y lucro cesante por otra parte. Cuando hablamos de daños inmateriales, nos vamos a referir, o estos se dividen en daño moral o en daño al proyecto de vida. Veamos pues que cada daño, el daño material como el daño inmaterial, a su vez tienen dos aspectos o dos subdivisiones. El daño material puede ser emergente o puede ser lucro cesante. El daño inmaterial puede ser moral o puede ser un daño al proyecto de vida. Veamos en qué consiste. Cuando hablamos del daño material, nos vamos a referir a toda pérdida o detrimento del patrimonio. Es decir, el daño material se relaciona estrictamente con el patrimonio, con los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan nexo causal con los hechos del caso. Esto de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como mencionamos, este daño material que implica un daño en el patrimonio, que implica un aspecto pecuniario, que implica gastos, puede ser de dos tipos: daño emergente o lucro cesante.
Cuando hablamos de daño emergente, nos vamos a referir a las afectaciones al patrimonio derivadas inmediata y directamente de los hechos, lo que incluye los pagos y gastos extraordinarios en los que han incurrido las víctimas o sus familiares durante el proceso. Dentro de estos gastos extraordinarios podemos también contemplar las visitas a instituciones, el transporte, el hospedaje, la búsqueda de la víctima en casos de desaparición, en casos de pérdida de un familiar o en caso de que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Se podrán incluir también los ingresos dejados de percibir por las y los familiares a causa de asistir a audiencias ante los tribunales, gastos por tratamientos médicos, gastos por desplazamientos forzados y gastos funerarios. Pues bien, esto es lo que comprende el daño material en su versión de daño emergente. Ahora bien, cuando hablamos de este daño material, además de los daños o los gastos emergentes, nos centraremos pues en el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Hablamos del lucro cesante. Hablar de lucro cesante implica hablar de la pérdida de los ingresos económicos futuros, es decir, la merma de ingresos generada por el hecho victimizante que lícitamente hubiera podido obtener la víctima en caso de no haber ocurrido el hecho victimizante. Este lucro cesante, pues prácticamente parte de la interrupción de todos aquellos ingresos, de todos aquellos salarios, ganancias, honorarios o cualquier otra retribución de la que disfrutaba la víctima al momento de cometerse el hecho victimizante y que en razón de este ya no podrá recibir. Entonces vemos pues cómo en el daño material están estos dos tipos de daños. El daño por gastos los daños causados por gastos emergentes y el lucro cesante, es decir, los gastos que realizo con motivo del hecho victimizante y cuando hablamos de lucro cesante, de todo aquello que dejé de percibir. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del daño inmaterial, este daño inmaterial comprende los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo a valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima y su entorno familiar. Es decir, todo aquello que tiene que ver con los sufrimientos, las aflicciones, todo aquello que afecta a la persona en su interior y que incide, por supuesto, en su entorno familiar y en su vida cotidiana. En el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, también conocidos como Niños de la Calle, la Corte Interamericana establece en el párrafo 89 otros daños inmateriales, además del daño moral propiamente que acabamos de mencionar. Esto es, se refiere a la pérdida de la vida, a la destrucción del proyecto de vida, a la alteración de las condiciones emocionales y afectivas de existencia en una persona. El daño inmaterial se divide en daño moral y en daño al proyecto de vida. Es importante puntualizar que el daño inmaterial no puede cuantificarse en términos económicos, por lo que en este tipo de daños la compensación monetaria es solo una parte de la reparación, por lo que cabe ordenar otras medidas como la rehabilitación y la satisfacción. Ahora bien, ¿en qué consiste el daño moral? Cuando hablamos de daño moral, este daño moral se asocia con el dolor o daño físico, daños psicológicos como el miedo, el sufrimiento, la ansiedad, la humillación, la degradación, la inculcación de sentimientos de inferioridad, inseguridad, frustración e impotencia. En lo que hace al daño al proyecto de vida, que también entra dentro de este daño inmaterial, hablar del daño al proyecto de vida implica la pérdida o grave menoscabo de oportunidades al desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable, atendiendo a una expectativa razonable y accesible al caso concreto. El daño al proyecto de vida se desarrolló por primera vez en el caso
Loaiza Tamayo versus Perú y se consolidó más adelante en el caso Cantoral Benavides versus Perú ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, sus aptitudes, circunstancias potenciales y aspiraciones que se les permitan fijarse determinadas expectativas y acceder a ellos de modo razonable. El proyecto de vida está asociado al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, además de medidas de compensación, se deben adoptar medidas de rehabilitación y satisfacción. Pues bien, es cuanto por esta ocasión. Nos vemos en la próxima cápsula. A todas aquellas amistades que nos ven por redes sociales y por televisión, nos vemos en la próxima cápsula. Tengan un lindo y maravilloso día.